Naciones Unidas simbolizan la máxima expresión de las aspiraciones de paz y prosperidad. Hoy, no obstante, los ideales que inspiraron a sus fundadores en San Francisco se ven amenazados como nunca antes en su historia. El multilateralismo se encuentra en una nueva encrucijada. La autoridad de la organización está controlada. Asistimos a una consolidación del orden internacional caracterizado por concesiones reiteradas a la política del poder, ataques contra la soberanía, sanciones arbitrarias y las intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la norma. Existe un paralelo claro entre la crisis del multilateralismo y el debilitamiento de la democracia. El autoritarismo se ve fortalecido cuando no actuamos ante los actos arbitrarios, cuando la sociedad internacional falla a la hora de defender la paz, la soberanía y el Estado de Derecho. Y las consecuencias son trágicas en todo el mundo. Las fuerzas antidemocráticas tratan de avasallar las instituciones y sofocar las libertades. Enaltecen la violencia, ennoblecen la ignorancia, actúan como milicias físicas y digitales y coartan la prensa. Incluso, bajo un ataque sin precedentes, Brasil optó por resistir y defender su democracia y que habíamos recuperado hace 40 años por su pueblo, luego de 20 años de gobiernos dictatoriales. No existe justificación alguna para medidas unilaterales y arbitrarias en contra de nuestras instituciones ni nuestra economía. La agresión contra la independencia del poder judicial es inaceptable. Esta interferencia en asuntos nacionales se ve asistida por una derecha extrema sometida, que siente nostalgia de las hegemonías del pasado, falsos patriotas que planifican y publican acciones contra Brasil. La paz no se puede lograr con impunidad. Hace apenas unos días, y por primera vez en 525 años de nuestra historia, un otrora jefe de Estado fue sentenciado por haber atacado el Estado de Derecho democrático. Fue investigado, inculpado, enjuiciado y se le exigieron cuentas por sus actos. Y eso en un proceso muy meticuloso. Cuenta con el derecho a defenderse, algo garantizado. Prerrogativa que las dictaduras negaban a sus víctimas. Ante los ojos del mundo, Brasil envió un mensaje a los autócratas en ciernes y a quienes los apoyan. Nuestra democracia, nuestra soberanía, no se regatea. Seguiremos como nación independiente y como pueblo libre de todo tipo de tutelaje. Las democracias sanas van más allá de los rituales electorales. Su fortaleza supone la reducción de las desigualdades y la garantía de los derechos fundamentales: alimentos, seguridad, trabajo, vivienda, educación y salud. La democracia falla cuando las mujeres ganan menos que los hombres o mueren a manos de parejas o familiares. La democracia pierde cuando cierra sus puertas y culpa a migrantes por los infortunios del mundo. La pobreza es tan enemiga de la democracia como lo es el extremismo. Por eso fue un orgullo recibir confirmación de la FAO en el sentido de que Brasil, una vez más, ha salido del mapa del hambre en este año 2025. Pero en el mundo sigue habiendo 670 millones de personas que sufren hambre y unos 2.300 millones que sufren inseguridad alimentaria. La única guerra de la que todos pueden salir airosos es la que libramos contra el hambre y la pobreza. Ahí el objetivo de la Alianza Mundial que establecimos en el G20 y que cuenta con el apoyo de 103 países. La comunidad internacional
debe revisar sus prioridades, reducir el gasto en armas y aumentar la asistencia al desarrollo, aliviar el pago de intereses de la deuda extranjera de los países más pobres, sobre todo las naciones africanas, y fijar normas internacionales de tributación mínima para que los súper ricos paguen más impuestos que los trabajadores. La democracia también se mide en función de la capacidad de proteger a familias y la infancia. Las plataformas digitales ofrecen posibilidades para poder trabajar de consumo como nunca antes nos lo habíamos imaginado, pero se han usado para sembrar intolerancia, misoginia, xenofobia y desinformación. Internet no puede ser la tierra de la anarquía. Depende de los gobiernos proteger a los más vulnerables. La reglamentación no supone coartar la libertad de expresión, sino más bien es garantizar que lo que ya es ilegal en el mundo real se trate de la misma manera en el entorno virtual. Los ataques contra la reglamentación ayudan a encubrir intereses ocultos y ofrecen abrigo para la delincuencia, para el fraude, la trata humana, la pedofilia y los ataques contra la democracia. El Parlamento brasileño se apresuró atinadamente para estudiar esta cuestión. La semana pasada fue un orgullo de mi parte promulgar una de las leyes más avanzadas del mundo sobre la protección de la infancia y adolescencia en el entorno digital. Además, ya enviamos proyectos de ley al Congreso Nacional para el fomento de la competencia en los mercados digitales y alentar la instalación de centros de datos sostenibles. Y para paliar los riesgos de la inteligencia artificial, estamos comprometidos a consolidar la gobernanza multilateral con apego al Pacto Digital Mundial que se aprobó en esta plenaria el año pasado. Señoras y señores, excelencias, en América Latina y el Caribe asistimos a un momento de polarización e inestabilidad crecientes. El mantener la región como zona de paz es y sigue siendo nuestra prioridad. Somos un continente libre de armas de destrucción en masa, sin conflictos étnicos ni religiosos. La comparación entre delincuencia y terrorismo es preocupante. La manera más eficaz de luchar contra el narcotráfico es cooperar para reprimir el lavado de dinero y constreñir el comercio de armas. El uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflicto armado constituye ejecutar a alguien sin juicio. En otras regiones del planeta ya ha habido intervenciones que han causado más daño de lo previsto, con consecuencias humanitarias graves. El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela. Haití tiene el derecho a un futuro libre de violencia y es inaceptable que Cuba figure en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Y el conflicto en Ucrania y en cuanto al conflicto en Ucrania, ya se sabe que no hay solución militar. La reciente reunión en Alaska dio esperanza de que habría una salida negociada. Es necesario allanar el camino hacia una solución realista, lo cual representa el tomar en cuenta las preocupaciones legítimas en materia de seguridad de todas las partes. La iniciativa africana y el grupo de amigos para la paz que establecieron China y Brasil pueden ayudar a promover el diálogo y una solución diplomática. Ninguna situación es más emblemática del uso desproporcionado e ilegal de la fuerza como lo que está ocurriendo en Palestina. Los atentados terroristas que perpetró Hamas son indefendibles desde cualquier óptica, pero nada, absolutamente nada, justifica el actual genocidio en Gaza. En Gaza, bajo toneladas de escombros,
se encuentran sepultados decenas de miles de mujeres y niños inocentes. En Gaza vemos que el derecho humanitario internacional y el mito del excepcionalismo ético del Occidente también han quedado sepultados. Esta masacre no hubiese ocurrido sin la complicidad de quienes pudieron haberla prevenido. En Gaza, el hambre se usa como arma de guerra y el desplazamiento forzado de la población se da de manera impune. Y que vaya mi admiración a los judíos que desde Israel y fuera de Israel se han opuesto a este castigo colectivo. El pueblo palestino corre el riesgo de desaparecer. El pueblo palestino solo sobrevivirá con un Estado independiente integrado a la comunidad internacional. De ahí la solución que defienden más de 150 Estados miembros de Naciones Unidas, reafirmado ayer aquí en este mismo salón, pero obstaculizado por un solo veto. Es lamentable que el presidente Mahmoud Abbas no haya recibido la autorización del país anfitrión de venir a ocupar el escaño palestino en este momento histórico. La propagación de este conflicto al Líbano, a Siria, a Irán, a Qatar, alimentan una carrera armamentista sin precedentes. Señora Presidenta, las bombas y las armas nucleares no nos protegerán de la crisis climática. El año de 2024 fue el más caluroso que se haya registrado. La COP30 en Belén, Brasil, será la conferencia de las partes de la verdad y será una oportunidad para que los gobernantes del mundo comprueben la gravedad, comprueben que se muestran serios ante este compromiso con el planeta. Sin un panorama completo de las contribuciones determinadas nacionalmente, caminamos a ciegas hacia el abismo. Brasil ya se ha comprometido a reducir sus emisiones a razón de 59 a 77%, abarcando todos los gases de efecto invernadero y los sectores, todos ellos, de la economía. Los países en desarrollo afrontan el cambio climático mientras también se topan con otros retos y mientras los países ricos disfrutan de un nivel de vida alcanzado a expensas de estos 200 años de emisiones de gases de efecto invernadero. Se necesita una ambición mucho mayor y garantizar un acceso también mucho mayor a los recursos y tecnologías, no por caridad, sino por justicia. Y es que la carrera hacia los minerales esenciales, la transición energética basada en ellos, no puede permitir que se reproduzca la depredación y la lógica asimétrica de los últimos siglos. En Belén, el mundo aprenderá cuáles son las realidades que se viven en la Amazonía, donde el Brasil ya ha reducido la deforestación a la mitad en la región. En los últimos 2 años, erradicarla exige de condiciones de vida decentes para los millones de personas que la habitan. Promover el desarrollo sostenible es el objetivo del Fondo para Bosques Tropicales para siempre, que el Brasil desea estrenar para compensar a los países que mantengan sus promesas forestales. Pero ha llegado el momento de pasar ahora de la negociación a la aplicación. El mundo le debe mucho al régimen creado por la Convención sobre el Clima. El clima cambia las necesidades. El cambio climático necesita convertirse en el corazón que da vida a las Naciones Unidas, porque merece toda su atención. Un consejo relacionado con la Asamblea General, con el poder y la legitimidad necesarios para dar seguimiento a los compromisos que se hayan contraído y garantizar la coherencia en la acción climática, eso es lo que necesitan las Naciones Unidas. Es un paso fundamental que habrá de darse de cara a la reforma amplia de la organización, que ha de incluir también un Consejo de Seguridad ampliado en sus 2 categorías de miembros. Y es que pocos sectores han empeorado tanto como el sistema de comercio multilateral
con medidas unilaterales que han hecho que los principios fundamentales, tales como los de la nación más favorecida y esa cláusula, se conviertan en palabras huecas. Han alterado las cadenas de valor y echado por tierra la economía global, que se ha sumido en una espiral perniciosa de altos precios y estancamiento. Es urgente refundar la OMC, basándola en normas mucho más modernas y flexibles. Señoras y señores, este año el mundo se ha quedado sin dos personalidades excepcionales: el antiguo presidente uruguayo Pepe Mujica y el Papa Francisco. Ambos representaban, como ningún otro, los valores humanistas. Sus vidas estuvieron entrelazadas con esas 8 décadas de existencia de las Naciones Unidas. Si siguieran entre nosotros, probablemente utilizarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables. Que los únicos derrotados son quienes se resignan. Que podemos vencer frente a los falsos profetas y oligarcas que explotan el miedo y comercian con el odio, y que mañana está hecho de las elecciones cotidianas y del valor que hoy necesitamos para transformar el presente. En el futuro que Brasil se plantea no tiene cabida la rivalidad ideológica ni las esferas de influencia. La confrontación no es inevitable. Necesitamos líderes con visiones claras que entiendan que el orden internacional no es un juego de suma cero. El siglo XXI será cada vez más multipolar. Y para que siga siendo pacífico no puede dejar de ser multilateral. El Brasil otorga una importancia creciente a la Unión Europea, a la Unión Africana, a ASEAN, a la CELAC, a los BRICS y al G20. La voz del sur global debe ser respetada y escuchada. La ONU cuenta hoy con casi 4 veces más miembros que cuando se creó, con esos 51. Nuestra misión histórica es que una vez más se convierta en una fuente de esperanza, en una promotora de la igualdad, la paz, el desarrollo sostenible, la diversidad y la tolerancia. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.